Gracias porque usted sigue ahí en sintonía con nuestro programa. Y tenemos aquí nuestra invitada del día de hoy. Ella es psicóloga clínica, se llama Noemí Espinal y está con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. Gracias por extendernos la invitación. Estamos muy agradecidos de estar aquí, de traerles buenas noticias de crecimiento para todo público. Muchas gracias, Noemí, por acceder. Hace mucho yo quería hacer un programa con una psicóloga para darle algunas orientaciones y algunas pinceladas a la gente y hacer un aporte también para manejo de crisis y ansiedad, que son más o menos los temas que vamos a tratar en el día de hoy, que aunque ustedes vean que Noemí es jovencita, pues ella ofrece consulta y ve pacientes en su consultorio. Así es, Stephanie. Y esta noche, aquí a todos nuestros televidentes, les hemos venido, así como has comentado, es importante hablar de salud emocional. Nosotros como país hemos crecido en la República Dominicana, ya hemos abierto más el tema de atender a un psicólogo y acudir a un psicólogo o psicóloga. Todavía hay personas rezagadas, pero nos hemos abierto bastante. Y eso es bueno porque como seres humanos necesitamos que nos recuerden que somos valiosos, que somos importantes, que debemos de ser resilientes y más ahora en todo este proceso que hemos vivido como humanidad. Al principio de la pandemia, Noemí, ¿tuviste algunos pacientes padeciendo de ansiedad o de insomnio debido al encierro o a pérdida de trabajo o alguna cuestión de ese índole? Efectivamente, cuando todos nos dijeron que venía una pandemia, todos nos sentimos afectados a nivel emocional. Y como actuaste, a ti que me estás viendo, es normal, es esperado. Si actuamos con miedo, con pánico, nos encerramos, es normal porque era algo desconocido. Todavía se desconoce muchísimo del tema. Entonces, yo imaginándome, recordando este tiempo, que no hace tanto, ¿no? Pero ya hemos sentido que estamos en la covidianidad, sí. Todos estábamos muy abrumados y pues en efecto esto ocurre cuando en el cuerpo humano, en el individuo, se presenta un evento desconocido y hay una hormona muy, muy peculiar que viene siempre a nosotros, que es el cortisol, la hormona del estrés, que nos hace actuar o en defensa o en protección, huir o pelear. Entonces es interesante porque quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todo el público porque hemos sido resilientes. Si has llegado hasta aquí hoy es porque has sido resiliente. Fuiste de los que compraste por la internet tu comida o cosas que necesitabas puntualmente, evolucionaste y te reinventaste. En pandemia todos alcanzamos una librita de más porque nos pusimos creativos a cocinar y eso es parte del crecimiento emocional que el ser humano debe de vivir en momentos de ansiedad, de estrés y de incertidumbre a modo de escape ante estas adversidades. Y es interesantísimo cómo nosotros pudimos reincidir en el tema de poder evolucionar y hacer diferentes actividades, conectarnos con los que estaban lejos, cuando no podíamos acercarnos de manera física. Y ya pues hoy, mirándolo a nivel general, es importantísimo destacar que todavía tenemos muchas secuelas de todo lo que hemos vivido como humanidad. La realidad, hay que decirle, el COVID nos ha enseñado cosas positivas como acercarnos más a nuestras familias, pero también nos ha dejado mucha ansiedad. Tenemos muchos pacientes con mucha depresión, con mucha incertidumbre, que hemos venido esta noche aquí para darle pinceladas, tips de cómo pueden pues volver a tomar actividades que antes la hacían y que le producían mucho placer y que ya hoy por la condición en que se encuentra pues no la hace. Y en el tema, por ejemplo, de aprender a convivir con el enemigo, ¿no? A mí, porque
tenemos el COVID-19, pero no podemos dejar de seguir viviendo, obviamente, con los cuidados, usando la mascarilla, evitando cosas que antes hacíamos, pero no hay que dejar de ir al gimnasio, de ir al mirador, al parque, a correr, a llevar a los niños a jugar, simplemente tomar las debidas precauciones. Pero no es que vamos a dejar de hacer nuestra vida cotidianamente. A propósito de que a partir del próximo lunes el gobierno ha anunciado que ya no habrá más toque de queda, que ya no va a solicitar más excepciones para el estado de emergencia. Entonces ahí viene también otra crisis. Hay gente que se ve acostumbrado al teletrabajo, a estar trabajando desde casa. Hubieron personas que hasta se fueron de viaje y desde fuera del país estaban despachando en sus trabajos. Ahora vamos a ver también otra realidad, que es vivir con el enemigo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orientar a la población? Y añadiendo a esto lo que mencionas, ahora también nos causa mucha ansiedad el reingreso de los niños y niñas a las escuelas. Hay muchas madres y padres escandalizados. Exacto. Antes nos encontrábamos raro que no podíamos acercarnos al otro, pero ahora tenemos también mucho miedo de acercarnos al otro. Y esto lo podemos ver muchas veces en los niños y las niñas, ahora al volver a clases, que muchos tienen temor de acercarse a sus compañeritos, compartir y demás. Así es que, así como mencionas, el volver a la normalidad, que antes conocíamos como normalidad, también puede tener sus situaciones de estrés, de ansiedad. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Nosotros como psicólogos en terapia, lo que siempre recomendamos es aceptar la realidad. Cuando nosotros aceptamos las cosas, pues es el primer paso que damos para el cambio. Cuando aceptas la realidad, pues entonces estoy en la realidad de que estamos en el COVID y uso mascarillas. Pero como es una realidad, también puedo salir, así como tú dices, a ejercitarme, a recrearme y hacer otras actividades, tomando en cuenta, por supuesto, mi protección. Entonces, aparte de esto, siempre es importante que yo pueda identificar mi propósito y hacer actividades en este tiempo, porque cuando nosotros nos ocupamos, nos preocupamos menos, Qué paradoja. En vez de yo preocuparme, debo de ocuparme. Entonces establezco metas, indicadores puntuales que yo voy a cumplir y así las cosas marchan mejor. Algo súper importante en este trayecto que yo debo de trabajar es el autocuidado. Cuando yo como ser humano me dedico tiempo a cuidar mis emociones y las considero importantes, al igual que mi físico, pues entonces yo puedo evitarme muchísimas situaciones de enfermedades físicas. ¿Por qué? Les cuento que cuando nosotros tenemos muchas situaciones emocionales podemos somatizar. Esto significa que yo puedo reflejarlo en mi cuerpo, las afecciones que yo tenga a nivel emocional. Y todos y todas tenemos situaciones de ansiedad, de estrés, pero lo importante es, estimados televidentes, que nosotros podamos prestar atención a estas cosas que se vienen presentando para nosotros poder entonces tomar esas medidas adecuadas. Tomar las medidas y no emprenderla contra otros individuos. A veces estamos pasando por situaciones emocionales, existenciales, no nos queremos nosotros mismos y estamos apelando a que otros nos quieran. O por qué esta persona no me quiere, o por qué tengo el rechazo si yo lo siento, yo lo padezco. Pero es que hay una primera etapa y que nosotros tenemos que trabajar nuestra valoración, que se llama entonces ahí autoestima, ¿verdad? Correcto. Valoración de mí mismo, saber quién yo soy, saber qué yo represento y no estar esperando que el otro venga a llenar vacíos que pueden identificarse como existenciales. Y yo estoy hablando aquí como si fuera psicóloga, pero es porque he estudiado mucho los ambientes de la personalidad, de cómo manejar crisis y todo esto. Y el tema de la autoestima, por supuesto. Es así, y qué bueno, todos deberíamos de seguir tu ejemplo, Stephanie, de cultivarnos como un jardín, donde en este jardín yo pueda sacar las malas hierbas que están dentro de mi ser y también pues abonar estos valores
que me caracterizan como persona. Bueno, vamos a seguir hablando con Noemí luego de la pausa, así que no se muevan porque estos temas están súper interesantes.